Kullakanaka, waynanaka, tawakonaka, yoqallanaka, imillanaka, taqpachani, lajrasata, amuykip, t'asipqañanaka saki punirakispawa. Lajrasata, amuykip, t'asipqañanaka saki punirakispawa. Sumaruma, hilatanaka, kuyakanaka, taqpachaniru, humunakaro aruntanixma. Hamaraki, hilata siliko, kunjamas tasa. Waliki. Humasti. Nayaj walikis karakta, hichuru, partasi wañani, aka kunjamti, hiwasa uywa, awatiritamja, ukawa hilata. Waliki. Gilata Martín. Sumaruma Gilata Celedonio, Sumaruma Cuyaca Gladys, Sumaruma Taque Masinaka, Aymaranaka, Taque Jaquenecado Sumarun Tataptawa, acá Istawita, Unchucahuita. Ukamnayaj taqpachanirokio akatpach, aka computadora Nayaru unchukisquito, humanakar nayaj akas aksat suma taqpachanir aruntanir majiska wawanakaru, waynanakaru, tawakunakaru, tatanakaru, mamanakaru, hachatatanakaru, hachamamanakaru, hupanakajwali suma aruj uiwasisipkeja, ukat nayajwali k'uchi anchita akat sunisipta humanakaru, kunjams uiwanak awatisiritanja, kunjams aka pachan uñhastanja, uywastanja, ukatsuma aduskipta asipjaja, hichuruj, anchichakaltapjaka, kuyaka, awatiri, kuyaka Gladys, hupao suma, kunjams, a ver, hupan ayllupan, kuna uywanak sum uywasipjej, ukatrak, Lata Martín, ukamrak hupan ayllupan, kunjams uywasipjej, haniw, uywakej, uywañakitej, Kuyaka. Ukamawa hilata siliko. Hiwasa awatiritan yatisktánwa kunjamsa awatisiña, hiwasan uywanakasa. Akamawa, nairakata alwatat sartasiñay. Suma alwatata, aka anche wiltianti ukurato misartjañawa, uywanasuma takakipasiña, uyunaka, uñjasiña, unas hutpacha, o kamakech hutpacha, uganaksum uñiktasiñawa hilata, ukamawa, uñiktasiñawa alwatata vineu sartasiña, wiltaksum takakipasiña, utanaksa, uyunaka, ukamawa hilata. Que quiero decir es levantarse muy temprano, será pues a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿no es cierto? Hace, una vez y se realiza su alimento, después ya sale a pastorear. Tiene que traer, por ejemplo, traer agua, ¿no es cierto? Traer agua. Tienen que prepararse un buen desayuno porque va a ser todo el día en el campo o en la pampa, de la zona del pastoreo. Uka suma uñjasiñawa hilata, uka uyot akajepaña, ¿no es cierto? Es rastrear el corral del corral de la zona, ¿no es cierto? Dar una vuelta y si vino algún animal, ¿no es cierto? Puede ser el zorro, nuestro compadrito, o puede ser también algún otro animal, porque bueno, al camaque, o sea, al zorro se le dicen muchas denominaciones, le dicen Juanito, camaque, Lari, o ¿cómo se llama? Comparito, ¿no es cierto? Tiene un montón de nombres el camaque. Entonces, sí, eso sí, hay que rastrear a la orilla del corral para ver si entró, porque a veces estos animales ingresan y se llevan un llamo o un alpaquito, ¿no es cierto? O un cordero también. Y estos animales son astutos, hay que tener harto cuidado con los animales, o sea, hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Por ejemplo, a veces los animales
este animal cuando es, también tiene anuncios de estos animales, no es así nada más. Ya, a veces que sacan del corral se lo llevan, ya, pero otra cosa es que un zorro venga y se lleve toda la tropa o toda la tama, ¿no es cierto? Y se lo lleva, pero ese es mal agüero. Es un mal anuncio, ¿no es cierto?, en el cual nosotros tenemos que guardar cuidado porque nos puede que alguien fallezca de nuestra familia, porque dice que es nuestro espíritu la que se lleva a los animales, ¿no es cierto? Y no solamente se la come, sino lo que hace es como matar a los animales, pero no se la come, pero uno se lo lleva. Y hay anuncio, ¿no es cierto? A veces cuando dice que está mordido por el cogote, ¿no es cierto? Que familiar va a fallecer o se le hizo tiras porque es una persona que le odia a la persona, o sea, al dueño, ¿no es cierto? Esas cosas anuncio, y hay varios anuncios, entonces en La Pampa, por ejemplo, cuando a veces los zorros cerca a su casa, a veces rascan, ¿no es cierto? Y dice que también es que alguien va a fallecer. Y a veces rasca este zorro, este camaje, en forma extendida como pollera y que va a ser una femenina, cosas así. Pero en todo caso hay que tener harto cuidado con este animal porque hay que pastear bien. En La Pampa, por ejemplo, por eso las mujeres, hombres como mujeres, son tejedoras, son tejedores, somos Sabuciri, Guarminaca, Chachanaca, ¿no es cierto? En este caso digo Chachanaca porque son los hombres, Guarminaca mujeres. Entonces, al pastorear el ganado, tiene que tener su trabajo, ¿no es cierto? Los hombres hacen la mismiña o hacen ondas, ¿ya? Oragua. Y las mujeres, ¿no es cierto?, hacen tejidos, también se hace hilados de lana, ¿no es cierto?, para diferentes, puede ser para chaleca o puede ser para aguayo o para otro, para la iquiña, que es la frazada, para esas cosas. Bueno, hasta acá yo digo esto y continuamos con la Gilata Silico o Martín. Cuyaca, Wali, bien, Cuyaca. Como hace un rato atrás, el Gilata Celedonio, Silico, dice ahí en su saludó a todos, o sea, saludó a los niños, a los abuelos, a los jóvenes, a las mamás y a los papás, ¿no? En lengua aymara, ¿no? Aquí estamos nosotros en parte compartir nuestra lengua, ¿no? Y a los que están escuchando, viendo, bueno, van de alguna manera también aprendiendo algunas palabras, ¿no? Y hoy día estamos con el tema del pastoreo o el cuidar, ¿no? Entonces en aymara decimos aguatiña o huiguaña, que son palabras muy, tiene mucha riqueza esas palabras. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es aguatiña, que es pastorear simplemente, otra cosa es huiguaña, que es criar. La crianza, hay muchos procesos de la crianza y que tiene que ver, incluso puede ser un ejemplo para nuestra forma de vida también. Después de yo en la niñez compartí la crianza y el pastoreo con mis abuelos, entonces sé lo que es criar o pastorear, entonces son cosas muy Cuyaca Gladys, recién dijiste, huiguaña es cuando son procesos cuando uno tiene que criar los animales chiquititos, las ovejas, las llamas, las llamitas chicas, las alpaquitas chicas, en momentos, por ejemplo, ahí tienes que levantarte, si tienes que levantarte a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque a veces a esa hora pueden parir y tienes que ir a cuidarlo, puede pasar esos procesos, entonces hay que estar siempre atento en el cuidado, porque uno es responsable de eso, por eso los tiene como animales de cuidado, ¿no? Por eso uno se compromete con tener alpaca o llama, porque tiene que cuidarlo, no es solamente dejarlo ahí. Los que no conocen pueden piensen que esté botado allá arriba en las comunas, no, tienen todo un cuidado, un estricto cuidado, los abuelos nos enseñaron. Entonces
de repente paren a las 3 de la mañana, como le dije, a las 5 de la mañana, donde está muy fuerte el frío, ahí sí tiene que abrigar a los pequeños, entonces siempre viendo todas las situaciones. Ahí quizás no va a meter. También hay otro que es el pastoreo, el pastoreo tiene una inmensidad de formas que los abuelos nos enseñaron. Por ejemplo, las llamo alpacas que salen del corral y van hacia la punta, también tienen un cierto cuidado, y también tiene que cuidar los que vienen atrás, los que son más lentitos, también se tiene que cuidar. Entonces, en parte uno a uno le enseña cómo es la vida, uno siempre tiene que estar con todos, con los más lentos, con los más rápidos, con los intermedios, todos esos cuidados, uno aprende de ellos también, y así aprende también tratar de cuidar nuestros niños, nuestros hijos, ¿no? Yo en parte trato de aplicar eso con mis hijos, porque no todos son iguales, otros son más rápidos, otros más lentos, entonces hay que entender eso, ¿no? Eso es un poco, no sé, Gilata, Celedonio, algo más que podemos compartir. A ver, Nayara Arstaba, mire, para mí es muy, muy, muy importante lo que es la crianza, lo que es el pastoreo. En el mundo andino, en esta pacha, todos somos pastores, pastoras, todos y todas. Y no solamente nosotros tenemos que pastorear, sino también nosotros tenemos que ser como corderitos, tenemos que ser como llamitas, ser pastoreados, ¿ya? Todo siempre es en doble sentido. O sea, yo cuido y la llamita me cuida a mí también. La llamita me pastorea a mí también. O sea, todo es, la flecha va en doble sentido, ¿ya? Recuerden que para los andinos, todos tienen vida, todos son como personas. Los cerros, los animales, el río, todos son seres vivientes. Por lo tanto, hay que hacerse pastorear, ¿ya? Nosotros pastoreamos, criamos, y también a nosotros nos cuida, nos pastorea. Y esa es una característica de la cosmovisión aymara, la crianza, la vida en el ayllu. Yo recuerdo cuando era niño, he pasado feliz cuidando a mis animales, cuidando a mis chacras de papa, de quinoa, cuidando a mis chanchitos, ovejitas, burros. Ahí he pasado feliz junto a mis compañeras, compañeros, o sea, de mi edad de 7, 6 años, jugando, feliz, feliz, feliz. Lo mismo en la chacra, así como dice la cuyaca Gladys, hay que levantarse temprano. El gallito nos levanta temprano. El gallo canta y se despierta el abuelo o papá, y papá despierta a sus hijos. Y dice, hay que ir a trabajar o hay que ir a cuidar, y ya cada uno ya conoce sus responsabilidades, los niños. Desde muy pequeñito conocen muy bien, ya se van acostumbrando, ¿ya? Si hace frío, hay que salir bien abrigadito. Si hace calor, ya menos abrigo. O sea, eso está todo bien regulado, y los abuelitos, las abuelitas, papás, mamás, ellos lo van criando a sus niños. Apenas cuando nace, con 3 añitos ya va aprendiendo el niño. Y así también después este niño tiene que a las nuevas generaciones criar, pastorear, cuidar. Y eso es, todo está conectado. Todo lo que es el pastoreo, la crianza, es el vigilar, cuidarse. Mi mamá, recuerdo, mi mamá simplemente caminaba donde está los pastitos, donde hay alimento, y las ovejitas le siguen a su pastora, a mi mamá le sigue. O sea, las ovejitas son como sus hijos. Y cuando mi mamá se enferma, también las ovejitas están alrededor tristes, porque la pastora está mal de salud. Y así este pastoreo es muy lindo, esta crianza. Y así tenemos que criar no solamente en el campo, también ahora en la ciudad.
los educadores tradicionales tenemos que criar a nuestros niños, y lo estamos haciendo. Los niños son como nuestros ovejitas, nuestras personitas, que también ellos nos pastorean también a nosotros, porque nosotros aprendemos también de nuestros niños, ¿ya? Y eso es en la ciudad, en el campo, en toda esta pacha, la crianza tiene que fluir. Si aquí estamos para vivir feliz, tiene que fluir, hay que aprender eso. Kunam charhatasca con Cuyaca Gladys. Ukamawa Gilata. Iwasaro Sartayisto Uka Puku Puku. Eso, sí. El reloj antiguo. Uka sube algo tata ya pocos sartap y quincuyo sapgeuga. Kata sartaña algo tat sarta señawa. Ukamawa Gilata walikis kiwa Iwasa suma sarna cañawa, kun hamte aguas alwatat ya jebu iwanaka mistuay hante uka uñar pase na guiña. Pumajista iwasaro aguates kerekistu ukamawa. Hiwasa ya jebarasa mari morok ya pastan uiwanaka ka aguatiñataki. Ukatu uiwanaka anarba yata ukan kasipke ukupa uintani pjo a ver kaukin que suka a ver aguatitu a ver kaukin que sasin unchuke para que kupanaka. Hiwasa mai chakawaitan mai uiwasar tawaya mai saresira kipa wisto hiwasaroja ukamawa. Ukataniwa chuki tiene ukama kupakiyatip para que uiwanaga kun jamás uganaga ukatha. Nanaka ukatha aguatiña suma saraña kepaparo wal suma muy niña ukama aguatiña ukawal atu uiwanaga karwanaka albachunaka ukama uihampi ukama nagasarna caña. Sumo hijasiñaya, hani ukata ukunap itañanakas utej ukota itastan ukat sumuñar pastan, a ver, cauquero sari kaya naira kat sarir uiwana kahante ukaj lat unakas ukamaraga utej ukatja. A ver, lat unaka ya keborose unjir sartan lat unaka ya naira katar sarir ukana ya hasta ratu que sartan ukama. Katha hiwasan ha naira katar saranya ukar latuna ka hutas pan kachat hutasip karaki hubanaga naira kataru hiwasa sartas tanja o kamanya sar montasir ukat unchugiyaña take con aptasita o ano karampi ya keborasante o kam pesarna caña ukat hiwasa itaskana o kam sarna caña suma ukat ha ya que por esa ukaja pampana wat kankama ukamaraki turia seraki kamakeja kiwasan hasuma sarta siña y ukatja usumu unchukiña ya que por esa ja aka kamarena y kayera kisto wat haneki ña kido itkawi ukata kukampi ukanakampi sum sarnakaña umanakas white asita ukama junto masa kunasa uka mirita naga pasiña ukanakampi ukatja hani iktanter ya que por esa han kun lurañane armarat sarmart así y kawaya hasta ya apakawaya ma uiwa kuna alpachuchi uihacho kanaka apakasina ya kupar oñan ukat utar por en igual runkasip geokama ya está ukatja ya haukapja gine kupanagan han suma uñihawipita ukamawa hilata sum partasiwa kiñani kunjama ukatja kunjamas uiwanakut ella siraktanja ukama hilata Igual que kunjamos Hilata Martín hiwasa uiwasna wawana karu kunjamos yatichnaj maran acá Universidad Sud Andino ukataipin ukat humaj a ver hiwasan arusa wali wakisirirakisa kunjamos wawana kasaro sum arsuisnaj acá hachayatin utan ukat ars madre. Igual y Gilata Celedonio, bien Gilata Celedonio, creo, como le decía hace un rato atrás, el comparar cómo se cría los animales en la cordillera, como es la alpaca, la llama o la oveja, también nosotros estamos insertos de la misma forma, pero lo interesante que me quedó a mí, de mis abuelos, es que la enseñanza que tuve fue diferente. Creo que hoy en día se está perdiendo eso. Es el aprender junto con la naturaleza.
donde como dijiste, Gilata Celedonio, la reciprocidad que tiene que existir, entender eso, es lo que hoy en día falta, ¿no? Entender que si estamos criando una gallina o gato o perro, tiene que ser con alegría, ¿no? Todo tiene que ser con alegría. Todos tienen que estar contentos. Si tú estás contento, eso me enseñó mi abuela, también la llama, la ovejita, el alpaco tiene que estar contento. Por eso que allá en la cordillera hay festividades donde se adorna a la alpaca, a la llama, se le hace elegante, se le coloca sus aritos, zarcillos, se dice en Aymara, para que estén elegantes, compartir esa alegría, porque a la vez también ellos nos dan la lana, nos regalan muchas cosas, ¿no? Entonces, eso tiene que siempre existir y que no puede existir en ningún momento el sufrimiento. Si bien tenemos que pasar muchas etapas, también pasan la alpaca esas etapas en que seguramente a nosotros también algún día nos van a llamar, y que es la parte de decir pasar a otra etapa, ¿no? O carnear una alpaca, una llama, tiene que ser muy, con mucho respeto, ¿no? En la cordillera el animal no puede sufrir en ningún momento. Incluso se le tapa los ojos, si se va a carnear, o tiene que ser muy rápido, tiene que ser muy preciso en eso, no puede sufrir el animal, ¿no? Y eso creo que estamos perdiendo también aquí, el contacto con entender cómo funciona la naturaleza, no puede haber sufrimiento en ningún lado, así como nosotros como personas no queremos sufrir, tampoco no pueden sufrir los animales, tampoco pueden sufrir las verduras, también tiene el mismo proceso. Cuando uno no le echa el agua a las plantitas que uno quiere tenerlo, bueno, estamos mal, estamos errando, porque es otro ser vivo que necesita agua, sobre todo las plantas, ellos se alimentan mucho del agua y de los abonos, ¿no? Y también tiene que entenderse, bueno, los agricultores saben mucho de eso, ellos tratan siempre, igual que los que crían animales, los agricultores también, la crianza de los vegetales, igual que una guagua, o sea, criar como un niño, como una niña, ellos lo hacen con tanto cariño, no les puede faltar nada para que el día de mañana, cuando crezcan, sean lindos, ¿no? Hermosos, de distintos colores, ¿no? Eso está, ¿no? Pero hoy en día creo yo, se está perdiendo eso, ¿no? El contacto con muchas cosas, ¿no? Incluso hasta los agricultores creo que están perdiendo un poco ese contacto del respeto a la planta, ¿no? No tiene que existir el maltrato, ¿no? Un abuso de que tú tienes que salir cuando yo quiera, ¿no? No puede ser así. Tiene que haber sus etapas, ¿no? Digo esto porque últimamente ha aparecido, por ejemplo, la sandía. Año pasado pasó que sandía todavía había en junio, julio. Entonces no tiene ningún beneficio, algo está pasando, se está maltratando a la sandía, porque la sandía nació para bajar la calor, ¿no? Nació para eso. Entonces lo llevamos en una etapa a hacerlo sufrir porque nadie quiere comprarlo, porque está en invierno. Entonces, entender esas cosas, creo que nuevamente tenemos que estudiarlo, bajarlo a los niños, enseñar de cómo funciona la naturaleza, ¿no? Tiene sus periodos, y esos periodos se tiene que respetar, creo, ¿no? Eso puedo decir, Gilata, Cuyaca Gladys. No sé si puedes compartir algo más. Gilata Martín, Cuyaca Gladys. Tukuya Ojaraquiñané, acá pachaj, Hankaki Sareja. Hichaknayaj Sañmuntja, Kitinakas ist Anchito Hukanakarnayaj, Iucht Awañaymuntja, Utanakapan Sumaki Uthasipana. Utanakaman Hilatanak, Kuyakanak, Wainanak, Tabakonak, Hachatanak, Hachamamanak, Mamanak, Tatanak, Takpachanuali Sumak Uthasipma, Ukawali Wakisireja, Haniu Tutuñasa,
haniu toque siñasa, haniu no asiñasa. Ukamaraki, haniu kari siñasa, haniu jaira siñasa, sum utan kamasipma, utana kamar awatisipma, utana kaman wawana kamar awatisipma, ukamaraki, uka yatin utanja, yate qerinakar awatisipma. Estimados oyentes, en sus domicilios, cuiden a sus casas, quieran a sus casas, también a sus animales tienen casas, hay que querer cuidar, ser pastores de ellos también, igual con sus hijos, con sus hijas, con sus abuelitas, abuelitos, mamás, papás, entre todos, vivir feliz, cuídense, pastoréense entre ustedes. Solo eso porque ya vamos a terminar. Ukakis paunayatakia, Kuyaka Gladys, Humara Kunz Arsam. Wali, Kamawa, Gilata Silico, Gilata Martín, Guaguanaca, Takpachani, Willa Masinacaro, Sumo y Jasipa, Han Haskaraphamte, Uka Haskaraña, Aparpa Yañawa, Kunhamte, Hiwasa Utasistana, Kama, Sumo y Jasiña, Suma Mancasiña, Suma Masiña, Ukamanaca. Usun tapsta, Uka Kolyanaka, Utaraki, Ukanaka, Umtasiñawa, Hanam Tasephamte, Ukanakatja. Unat Hilatanaka, Kuyakanaka, Wawanaka, Wichanaka, Achilanaka, Takpachanir, Humanakaro, Take, Chuimambi, Monasinsa, Hichuro, Instantanja, Akasurandino, Uxata, Ukatakata, Nanaka, Astasiwasipto, Take, Chuimambi, Monasiñambi, Ukama, Naya Siristra, Sumuñitasiwañani, Monasiñambi, Kaniu Kitis, Uchuchkistas Pati, Hiwasanakaro, Kunas, Utaspa, Ukanakaha, Sumar tasiwañawa, hani amukiñakite, hichurunja arsusiñawa, hiwasa kunjam pachasa, kunjam arusiristanja, ukam arusiñawa, hani finqasiñakite, kunanaksa, sumar tasiwaskakiña, ukataki hiwasa haketanwa, ukam hakjamaja, suma arsusiña. Kunas, kunak ariñanakas, yakepanasa, kunskarinta pakisto hiwasa, amuki utatan hani ukawalispati. Hasta siwañawa, sumar hatasiña, wila masinakata, kitimpis utana, ukanaka, hanich ahuasiña, hanin wasiña, hani ukanaka, hiwasa utanakasar ukama upaskaspati, hilatanaka, kuyakanaka, suma, takikunasa, harta siwañawa, kunasa, unhay utcheja, yakepanaka, umaparapje, yakepanaka, hani akalureñakite, sasina, Takikona arstasi wasinsa ukanakaj lurtasi ñakiwa. Uma parapstamja arsusiñawa, hana para yasiphamte umanaka, kapatanja hiwasa uksa tokonte ka marcanacana, uka generalago, uka precordillera, ukanaka hante, ya que por esa amuki uka kuna uigual no tatatasa, kuna paratasa ukam amuki amuya stan hani churun ha amuya siñakite. Kuna taki kuna sa kanar mispan ukamawa hilatanaka kuyakanaka sumar hatasiñani ukamarusa huma achachilanaka ukamaraki hachawichanaka, ¿no es cierto? Humanaka suma uhasiñawa alchinakamaru kunjama kama utanja sasina hancha kañapataki kunjam siwasa utasiritanja kunjamsa arusiritanja ukanaka hani amtayañakite wawanakasaru ukaj euhasiñawa. Nayaro kuchisirakto wanaka yaje wawanakasito akamasito awichajaja hichaj yatistua aymar parlaña chaj yasuma istastua awichajar ukama nayajisqa komanta ñamawa awichamanakaro komanta ñama aka achilanakamaroj akaskchejay ukay hupa walip eqene ukar sikhiñamawa ukar sikt'aña ukama hisna ya wawanakasaru ukamat euqt'asiña ukama wawanakasumariki hasta nepjaraki hasta wasinsa chaja acá pandemia uka COVID-19 wale jalktayata ukama hichuru unjastanja ukama wawanakasi ay utakispi yataqaña uta yasarañ monta ukar yataqaña anataña ukama si ujilatanaka kuyakanaka uku unjasiñ monta si wanaya histo wawanakasaru
hilata kullaga ukama sasina uka wawana kasaro yatista ukama hupana kaya kullaga hati sapharagi hupa hila hati si hilamawa ani wila masiki pero hilata kullaga ukama akamarkasana ukam arustanja ukahani chakanya pakite sasina ukam hisna wawana kasaro sumuy hasiña ukat wawanaka hichuro hayas waynaptas kita wakoptas karagi ukanaka sumay uktasiña hane pantasiña bataki sumar awaña wawana kasaro usumuy hasiña ukam humajista hilata siliko ukamaragi hilata Martín Ceja suma uñitasiña uywasiña suma munasiñampi hane ch'aqwasisa ukanaka maye yakepo wanaka amut jama uka ch'aqwa winakata amut jama por haraki hani ukanaka uka yaqa amut jama uluraraki uka isk'a asu wawata manq'apje uka tumathani uka manq'ayañakit ukat khakap haparaki wawanaka wat mayninaka sabhani uka ukama hani uka waliraki pati ukchakirekinaya astawaya kamawa sumuy hasipjata taqechuymanpi munasiñampi hilatanaka kuyakanaka wawanaka taqpachaniro ukamawa hilata Martín hilata Silico Cuyaca Gladys, recién dijiste el agua. Yo puedo decir un poco, siempre partiendo de lo que hoy en día siempre, no sé si puede ser repetitivo, pero es una cosa que me marca y y uno encuentra la razón cuando habla del abuelo. O sea, a mí muchas cosas que hoy en día me acuerdo es porque mis abuelos me enseñaron. Entonces, el agua no es mío, no es de mi hermano, el agua es de la parte de la naturaleza. Así como en la cordillera dijeron, mi abuelo decía, la vicuña no es de nosotros, es del Hach Oiwiri, es de la tierra, del ser más grande que nosotros. Pertenece a él la vicuña, el guanaco, el suri, el avestruz, todas esas animales silvestres que podemos decir, no pertenecen a nosotros, pertenecen a otros seres, a otros. Por eso que hoy en día quizás pase eso, el león o el puma esté comiendo alpaca de llama, porque nosotros no estamos entendiendo cómo funciona la naturaleza. Hemos perdido, porque el puma no tiene por qué estar comiendo la alpaca, porque tiene su alimento, pero sin embargo hemos transgredido ese alimento del puma. Entonces, eso me enseñó mucho mi abuela. Ese animal, la vicuña, no es nuestra, es de la naturaleza. Tú no puedes tomar de ella. Pero hoy en día, ¿qué está pasando? Lo estamos tomando para el uso de nosotros. Y eso creo que está mal. Creo que para mí tenemos que reflexionar. No es nuestro, es parte de la naturaleza. Hay muchas aves, animales que pertenecen a la naturaleza. Ellos viven así nacieron y así tienen que continuar. Y hoy en día estamos transgrediendo eso. Pasa con muchos alimentos. A veces no entendemos por qué una yareta no podemos plantarlo acá en Arica, porque tiene un lugar donde está, ¿no? Y no podemos moverlo de ahí. No, si movemos, pierde toda su propiedad incluso de sanación, de todo eso, ¿no? Eso tenemos que entender hoy en día, y eso creo que lo estamos haciendo mal. Creo que no estamos respetando cosas que tienen que ver más allá de lo que nosotros tenemos que hacernos cargo, ¿no? Que pastorear la alpaca, la llama, y estamos transgrediendo animales que le pertenecen a la naturaleza, a la Pachamama, al Hacha Oiwiri, dice la abuelita, al gran cuidador de todos nosotros, ¿no? Otros lo pueden decir Dios o Jesucristo, Jehová, lo pueden colocar muchos nombres, pero ese ser existe. Para nosotros es el Hacha Oiwiri o el Malco, el Collanauqui, pues así no existe para nosotros, pero creo que eso también tenemos que ir
enseñando a los niños, ¿no? La naturaleza tiene para que nos comparta su riqueza para verlo, pero no podemos tomarla de ella porque no nos pertenece, ¿no? Entender eso nuevamente, ¿no? Estamos tomando árboles que no tenemos que tomar. Quizá los del sur, las personas del sur deben saber qué árboles se toman y qué árboles no se toman, ¿no? Así como al norte nosotros sabemos que no podemos tomar ciertos animales y ciertos animales sí nos corresponden, nos dieron a nosotros, ¿no? Eso también debe ser así, ¿no? Eso, Gilata, no sé si tienes para agregar algo más. A ver, yo voy a agregar poquito sobre lo que es el agua, lo que dijiste, Culiaca Gladys, Gilata Martín, agua. Nosotros, los seres humanos, nuestro cuerpo está formado por 70% es agua. Eso significa que el agua es líquido, con una palabra que alguien te dice, te cambia totalmente. ¿Ya? Por ejemplo, el viernes pasado yo estaba medio asustado porque yo antes de este horario tengo capacitación, clase, y en esa clase pasó algo que yo nunca había presenciado. Por eso el viernes pasado estaba asustado, porque el 70% de mi sangre es agua y fácilmente cambia el agua. Y ahora tengo que agradecer a todos los que nos escuchan y estaba ahí leyendo a Rumi. Rumi es un niñito que tiene 4 añitos que los sábados yo enseño y estaba ahí observando, me dice su mamá Roxana. Rumi, después el Ancari, su hermanito de 7 años, Violeta de 10, 11 años, ella y sus hermanitos están atentos y quieren aprender Aymara y están ahora escuchándonos. Entonces, saludos a todos ellos y a todas las familias que nos están oyendo y el próximo viernes estará también en nuestro Gilata Yatichiri Bosco. Ahora no está porque él se encuentra sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Allí hace frío y también el señal no está muy bien. El próximo viernes el profesor Bosco estará aquí presente junto con nosotros. A todos, cuídense y un abrazo. A ver, ustedes despídanse. Cuyaca. Wali, ukamawa hilatanaka, kuyakanaka, takechuimampe hasta niwapsma, humanakaru, ukama sumu hasiñani, ukamaraki, umanaxa, yakepanaka buen katay, uywanaka ukamaraki hiwaraski, ukajani walirakiti, ukamawa, acá, aram utaña maijawa, han igual taskante, ukaja palas paradaktanwa, ukaja ma chahua aptabin hamajaraki, ukamawa, pero ya que nagas kamachi nagas sum saran taskarakiwa, ukajwalis karakiwa, suma kelkasiña, suma takikuna suma chekaparo sarayaña, hiwasan kamachisinaka utaskiwa, ukanakampi waliwa, heqatas ka giñani takiqonsa uka akapasin sampi ukama ukama wa taqi wale hach'aqmantawi humanakataki ukama ma iskars awaya humanakataki ma iska akamsaña wawanakasaro ampara pataro ukyaticha ampara pataro paypacha ampara pataro ampara acá lukana ya lukana acá sillu ukama Kajnikuta, Perte, Ukaki Hilatana Kuyakanaka, Yus Pagar, Patak Pachaniro, Val Munasipma, Vale Hach Akumanta y Nakataki. Igual, Cuyaca Gladys. Bueno, para ir finalizando, yo un poco marcar eso, ¿no? Del agua. El agua, como le decía, el agua no es nuestro, es parte de la naturaleza, nos pertenece a todos. No, nadie puede hacerse dueño del agua, ¿no? El viento también nos pertenece a todos, nadie es dueño del viento, la lluvia tampoco, la lluvia es parte de la naturaleza, nosotros no podemos hacernos dueños de la lluvia, ¿no? Es eso que tenemos que ir entendiendo nuevamente, ¿no? Hemos perdido un poco esa gran enseñanza que existía antiguamente de los abuelos, ¿no? Eso creo que tenemos que ir reflexionando y quienes están escuchando en estos momentos vuelvan a tratar de enseñar eso, recuperar eso, ¿no?
de que el agua es de todo, no solamente de los hombres, sino de los animales, de todos. Aquí todos les pertenece el agua, entonces no podemos tomar como algo nuestro. Creo que no estamos entendiendo cuando dice yo soy dueño del agua. Nadie es dueño del agua, es parte de la naturaleza. Creo que tenemos que recuperar eso, ¿no? Porque el agua es fundamental para todos los seres vivos, ¿no? Nosotros somos seres vivos nomás, ¿no? No somos, como decimos, personas y el resto, no somos seres vivos como todos los seres vivos, ¿no? Eso nos enseñó nuestro abuelo, ¿no? La cultura aymara, eso dice, ¿no? Somos un ser vivo más dentro de la naturaleza, ¿no? Eso, ukaki siristua, eso no me puedo decir, entonces sería jikisinkama, hasta pronto, así como dijo la Cuyaca Gladys, Gilata, entonces ukamaipa, jikisinkama, taque tinecas istascapje, ¿no? Hasta pronto a todos los que estaban escuchando, ¿no? Ma viernes cama. Hiki sin cama. Sahrur Kama. Ma sahrur cama. Hiki sin cama. Hilatanaka, Cuyacanaka, Huaynanaka, Tabaconaka, Yocayanaka, Imillanaka, Takpachani, Lajrasata, Amuykip, Tasipjanyanaka, Sakil Punirakispawa. Lajrasata, Amuykip, Tasipjanyanaka, Sakipunirakispawa.